bíblico del reino de Dios. Un aplauso ahí para nuestra pastora, que lo van a hacer online. Van a hacerlo online. Le pedimos que se puedan acercar a ella, pastora Daniela, para inscribirse, poder otorgarle su mail, para que ella pueda enviar información importante para la primera sesión. Así que al final de la reunión, por favor, con ella, los que no se han inscrito. Y como va a ser online, va a ser mejor, vamos a poder tener más acceso. El día viernes 28 a las 19 horas se viene una nueva reunión de grupo en casa en Aysén. Queremos pedirle que puedan invitar a los amigos de Aysén, a las personas que conocen ese lugar, y cualquier consulta ahí colocarlos en contacto con Gonzalo, que está por aquí, levante su manito, y también con Gabriel, para que puedan entregar la información respecto al lugar o el estado de camino, que sé yo, para allá. Lo invitamos a ir a ese lugar para orar y pedir a Dios. Y el sábado 6 de julio tenemos una fiesta. El 6 de julio a las 11:30 horas celebramos el baby shower de Paula, que es la hija de Jonel y Adriana. Mayores detalles de la cuota, acercarse por favor al equipo de mujeres. Por favor, el equipo de mujeres, levante su mano por favor para poder identificarla. Cualquier duda, acercarse a ella para pedir más información del lugar. Y bueno, se le va a estar informando, yo creo, también por las redes. Y ahora le pedimos a la profesora de viñitos, o las profesoras de viñitos. Ahí va una viñita. Y le pedimos a los viñitos que puedan pasar en orden, por favor, a su clase, a aprender más de Dios. Y ahora quiero darle el pase al predicador, a nuestro pastor Santiago Carrasco, que nos trae la palabra del día de hoy. Gracias por ese aplauso, no sé quién fue. Estaba invitado a almorzar después, no sé qué fue. No sé, nosotros el domingo pasado tuvimos la celebración del Día del Papá. Si hay algún papá que no pudo venir ese domingo y está este domingo, si al final se acerca para poder entregarle el regalito que teníamos ahí dispuesto, ¿ya? Y solamente hoy día, bueno, aparte de darle la bienvenida, gracias por llegar, por superar, creo que hoy día fue más que nada la escarcha, ¿cierto? Estaba ahí bastante escarchado, la gente ahí de Panguilemo, no sé cómo bajó. ¿Cómo bajaste en trineo? Ya, después le preguntamos ahí a la Mari cómo bajó de ahí arriba. Pero muchas gracias por ese esfuerzo en llegar. Y solamente tengo un reclame, pero es muy importante, aparte del que sale en la pantalla, que también es importante, que es que desde el viernes que tuvimos nuestra noche de oración, ¿cómo estuvo la noche de oración? Estuvo buena, ¿cierto? Derretimos la nieve con el fuego del Espíritu, ya, se derritió toda la nieve. Desde ese viernes tenemos streaming. ¿Alguien sabe lo que es el streaming? ¿No todos? El streaming es la transmisión en vivo y en directo de lo que sucede en algún lugar, en este caso de la reunión de la iglesia. ¿Ya? Estamos en fases de prueba, así que creo que ahora se cortó. Ahí nos van a ayudar una persona acá de la iglesia que tiene más experiencia, nos va a ayudar para poder generar un streaming estable y que dé para la red que tenemos de Wi-Fi y distintas cosas. Pero yo quiero decirle algo sobre el streaming, querida familia. El streaming está destinado, no exclusivamente, pero principalmente para dos focos de personas. Uno son las personas que no viven en Coyhaique. Como ustedes saben, o si es primera vez que vienes, tenemos un grupo en Cochrane, un grupo de alrededor de 50 personas en Cochrane. Entonces las personas de Cochrane se les envía el link para que se puedan conectar y puedan tener reunión al mismo tiempo que nosotros. También están las personas de Aysén, ¿cierto? ¿Quién llegó de Aysén hoy día? Gonzalo llegó.
Se vino trotando. Pero hay algunos que no pudieron venir porque la condición de la ruta, ustedes saben que de repente es complicada, también es para ellos. Es decir, ese es el primer grupo objetivo. Y el segundo grupo objetivo son para las personas que están con algún tipo de enfermedad, ¿ya? Se enfermó mi hijo y por tanto no pude salir, o yo estoy enfermo y estoy en cama. Es una muy buena posibilidad de seguir conectado. Pero ¿qué no queremos que se convierta el streaming en hace frío, me quedo en la camita porque está la conexión y va a estar ahí sucediendo lo que pasa en la iglesia? Quiero decirte que el streaming es una buena herramienta, pero no es lo mismo estar en vivo. ¿Quién estuvo en iglesia durante la pandemia? ¿Alguien estuvo congregándose durante la pandemia? Fue muy distinto, ¿cierto?, a estar en vivo. Era como algo raro poder estar congregándose de esa manera. Así que yo te pido que por favor lo ocupes con sabiduría esta herramienta, y que también si tú tienes personas en otros lugares que no sea Cochrane o Puerto Aysén y le dices, ¿sabes qué? Ahora vas a poder saber un poco lo que yo estoy viviendo acá. Contáctate con nosotros y nosotros con gusto vamos a compartirte el link, ¿ya? Para que así podamos empezar a llegar a toda la Patagonia. Les pido que puedan sacar su Biblia, que la tengan ahí a mano. Vamos a empezar con el mensaje del día de hoy. Y el mensaje del día de hoy se titula No olvidar durante el proceso. Para que puedas anotar título ahí si estás tomando apuntes en tu celular, en tu tablet, en tu cuaderno, donde sea. Ahí puedes anotar el título de hoy, que se llama No olvidar durante el proceso. Y siento realmente de parte de Dios que este mensaje va a ser muy importante para algunas personas en específico. Creo que para todos va a ser de bendición, pero siento que hay algunas personas en específico que están viviendo justo lo que hoy día voy a compartir, así que espero que realmente hoy día el Espíritu Santo en aquellas personas pueda hacer una obra poderosa y que traiga frutos en abundancia. La vida con Dios, cuando hablamos de la vida con Dios, cuando hablamos de la vida cristiana, podemos entender o lo podemos visualizar muchas veces como un caminar. No sé si alguna vez lo he escuchado, como un caminar con Cristo, un andar de la mano con Él. Y en ese andar, ese caminar, esa senda que generamos con Jesús, está llena de distintas etapas. No sé si alguna vez has podido identificarte que has estado en distintas etapas con Jesús. Tal vez hay una etapa de mucha pasión con Jesús que normalmente se conoce como el primer amor. Tal vez después algo sucedió y tuviste como un bajo. Después algo pasó y repuntaste. No sé. Puedes empezar a ver distintas etapas en tu vida cristiana. Y normalmente ocupamos una palabra que de repente se manosea mucho, pero que igual quiero redimirlo hoy día porque es real, que es la palabra proceso. No sé cuántas veces has escuchado hablar del proceso, de que estamos en un proceso. Y por eso hoy día yo he puesto esa palabra también en el título, porque estas etapas que vivimos son realmente procesos que el Señor nos invita a desarrollar. Y son momentos de nuestra vida en los cuales el Padre, nuestro Padre, nos está buscando hacer crecer, nos está buscando hacer que podamos vivir nuevas verdades. Las verdades que están en la palabra, que ya no solamente estén en la mente o en nuestro oír, sino que ahora estén en el corazón y que puedan desarrollarse y den los frutos para los cuales fue originada la palabra. Y estos procesos conllevan, escucha bien, conllevan cambios, conllevan ajustes, conllevan renuncias. Por tanto, el proceso es pura y plena transformación. Cuando uno va a estar en un proceso, difícilmente vas a salir igual. Ese no es el objetivo. El Señor algo quiere hacer ahí y algo quiere que tú logres entender y empezar a vivir. Y en estos procesos, como yo le decía, hay distintos tipos de procesos. Hay momentos en nuestra vida cristiana en que vemos todo con mucha esperanza, que vemos todo como lleno de arcoíris, vemos siempre lo bueno, lo positivo que el Señor está haciendo. ¿Por qué? Porque normalmente son etapas en las cuales vemos resultados, en las cuales vemos frutos, en las cuales saboreamos promesas que Dios nos entregó. Entonces son tiempos que se ven con mucha esperanza. Pero también hay instancias de los procesos en las cuales uno visualiza todo oscuro y en la cual uno ve el futuro y lo ve muy cuesta arriba. Lo ves como una de estas calles arriba con escarcha y estás tú en el auto caminando y dices, ¿cómo se viene esta cosa? Más o menos así vas viendo en algunas instancias de la vida. ¿Por qué? Porque son etapas en las cuales no se aprecian avances en tu día a día, y también son etapas para que tú puedas identificar si tal vez estás en esto que estoy hablando, en el hoy. Son etapas en las cuales tus emociones comienzan a tomar un rol preponderante. Y cuando nuestra emocionalidad toma un rol primario,
lo que normalmente sucede es que genera mucha inestabilidad. Cuando la emoción está en el control, normalmente nuestro andar no es un andar derechito, recto, es un andar que tiene muchas curvas, que está ahí subiendo, bajando. Se genera una inestabilidad que no necesitamos y que el Señor no nos está invitando a tener. Si alguien cree que el Señor quiere que vivamos un tobogán de emociones continuo, Él no es así. Él establece emociones correctas, virtudes sobre las cuales podemos ir caminando e ir construyendo una vida bastante coherente con lo que Él habla. Entonces, la pregunta, para que tú la puedas anotar, la pregunta que guía el mensaje de hoy y que espero que al final la podamos resolver, y tú sobre todo la puedas tomar, es ¿qué hacemos si nos encontramos en este último caso? ¿Qué hacemos si nos encontramos en una etapa de la vida, en una parte del proceso en donde vemos todo oscuro, en donde nos sentimos inestables, en donde no vemos avance en nuestra vida, en donde los frutos están escaseando? ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Porque la misión principal es no caer en la gran tentación que existe en nuestro corazón y en nuestra mente cuando estamos en estos procesos. ¿Cuál crees que es la tentación principal que existe? Sí, uno puede quejarse, tomar una actitud bastante negativa, pero ¿qué sería lo peor? ¿Cuál es la pregunta? ¿Ah? ¿Cuál era la anterior? ¿Me repite la pregunta? Pucha, ya se me olvidó esta a mí. Lo peor es apartarse del camino de... ¿Cuál es la tentación? ¿Cuál es la tentación? ¿Cuál es la tentación en los momentos en los cuales estamos viendo todo oscuro, en los cuales estamos viendo que no hay salida, en los cuales no vemos fruto, no vemos avance? Perder la fe. Abandonar el camino. Parece que dije mal la pregunta porque ahora la segunda se entendió muy bien. Esa es la principal tentación, tirar la toalla y empezar a retroceder. Y lamentablemente eso es muy común. Es bastante común y tal vez a ti alguna vez te pasó incluso. Y estás de vuelta. En algún momento del proceso fue tan desgastante, veías todo tan mal que tiraste la toalla, retrocediste, te estancaste y después el Señor con su amor y su gracia te volvió a animar para que volvieras a la senda que Él construyó para ti. Entonces el mensaje del día de hoy está específicamente pensado y construido en aquellas personas que hoy día sienten que están viviendo una parte del proceso donde están desesperanzados, en donde están angustiados, en donde están inquietos y donde ya ven que sus emociones les juegan una mala pasada. ¿Cuál podría ser una mala pasada que te juega una emoción? Por ejemplo, que a tu esposo, a tu pareja o a un amigo muy cercano le tiraste la pachotada, lo heriste, le dijiste una palabra muy dura. Eso es cuando ya tu emoción ya está jugándote una mala pasada, porque ya no solamente está en el campo interno de tu mente, sino que fue lanzado, salió a lo externo y dolió a alguien. Y alguien hirió y marcó un poco tu relación en ese momento. Así que por favor, si este es tu caso, no te distraigas, presta mucha atención. Y si lo anterior no te representa, porque hoy día estás tal vez en el proceso en el cual te das cuenta de que estás viendo frutos, estás viendo avances, te sientes realmente como en una parte de mayor velocidad, a la cual ya agarraste buen ritmo con el Señor y estás andando en el proceso con gusto, por favor, no te vayas ahora, ni tampoco te desconectes ahora. ¿Por qué? Porque te invito a que puedas tomar esa actitud preventiva de decir, voy a entender un poco qué hacer cuando en el proceso tal vez me encuentre en el bajo y no en el alto. O tal vez nunca te toque a ti en un buen tiempo más, pero sí a alguien cercano a ti le va a tocar y tú puedes aconsejar de manera correcta. Así que cualquiera sea tu caso, si lo estás viviendo o no lo estás viviendo, por favor presta mucha atención. Así que ahora sí entramos después de esa introducción a tierra derecha y lo primero que quiero decirte es que estos tiempos de bajón que podemos tener no son anormales. No son anormales, no son extraños. De hecho, nuestro transitar con Cristo suelen suceder. Así que si hoy día tú lo estás viviendo, lo viviste hace algún tiempo o en el futuro lo vives, no te sientas mal contigo mismo, no te empieces a culpabilizar, porque realmente esos procesos que comenzamos a vivir y que muchas veces no quisiéramos vivir, se transforman en grandes oportunidades que están frente a tus ojos. Es decir, si tú estás viviendo un bajón, tienes una gran oportunidad para tomar un impulso aún mayor que te lleve en la senda que el Señor ha trazado para ti. Así que por favor, lo primero,
entiende, no es algo anormal, no es algo como, pucha, esto justo me pasa a mí, yo soy el único que vive esto. No es así. Pero quiero que lo empieces a ver con los ojos de Dios y puedas ver eso como una tremenda oportunidad que tienes adelante. Como te estoy diciendo, estos tiempos de esperanza o de mucha presión no son extraños y quiero demostrártelo a través de la palabra. Porque yo podría decirte muchas cosas, pero si no voy a la palabra es muy vacío lo que yo quiero entregarte. Así que vamos a la palabra y vamos a leer 3 ejemplos en la predicación del día de hoy. 3 ejemplos que encontramos en la Biblia y de los cuales vamos a sacar enseñanzas valiosas para saber cómo actuar en tiempos de dificultad, cómo actuar en tiempos de desesperanza, cómo actuar en tiempos de extrema presión. Así que ahí, por favor, agarra tu Biblia y acompáñame. Lo primero va a estar en Génesis, así que ya te adelanto para que vayas a Génesis. Vamos a estar en Génesis en el capítulo 16. Y esta historia, la historia que yo te voy a compartir ahora, es la historia de Agar. Sinceramente, ¿a cuánto le suena Agar? Que levante la mano. ¿Ya? Hay algunos, bien. Agar. ¿Quién era Agar? La sierva de Sarai. Ya, la madre de Ismael, la sierva de Sarai en ese tiempo y de Abraham. Y claramente no es uno de los relatos principales de la palabra. No es como, sí, todos sabemos quién es Agar. Pero la experiencia que vivió esta mujer nos va a hablar de una verdad muy importante para nosotros. Así que a pesar de que podamos decir que no es conocida, ahora espero que para ti, aparte de conocerla, recobre un valor en especial. Agar era una sierva egipcia que pertenecía al matrimonio de Abraham y Sarai. Todos sabemos que después, o no sé si todos, pero después Dios les cambia el nombre, transforma la identidad de ese matrimonio. Y el contexto del pasaje que vamos a leer, por si tú nunca has podido leer Génesis 16 y los anteriores, es que este matrimonio tenía un gran problema. ¿Cuál era el gran problema de este matrimonio? No podían tener hijos, ¿cierto? Eso era aquello que les estaba doliendo en ese tiempo y aquello que los incomodaba. Y tú puedes ver que en un estado de desesperación, ahí cuando tú puedas leer en tu casa con mayor detención todo lo que es este capítulo, podrás darte cuenta que en un estado de desesperación, a Sarai, la esposa de Abraham, se le ocurre juntar, lo digo esta palabra juntar porque hay menores de edad, ¿sí? Sí. Juntar a Abraham con su sierva Agar. ¿Todos entienden a qué se refiere la palabra conjuntar? Juntar a Sarai con, a Agar con Abraham, para que así, este era el plan, para que así a través de Agar, Sarai pudiese tener hijos, ¿cierto? Que es lo que hoy día se conoce como vientre de alquiler, ¿cierto? Que uno dice, oh, qué moderno esto de vientre de alquiler, ¿cierto? Mira la palabra, ya habían personas que estaban cayendo en eso hace muchos años atrás. Y el plan dio resultados. Agar quedó embarazada. Entonces uno podría pensar, le resultó Sarai. Sarai debe haber estado contenta, resultó su plan. Pero ¿qué pasó con Sarai? ¿Ah? No, ¿qué pasó inmediatamente? No se adelanten en la historia. No hagan spoiler. ¿Qué pasó inmediatamente ahí? ¿Alguien sabe, no? Pero yo te lo voy a decir porque lo vamos a ver un poquito en el pasaje. Sarai se arrepintió. ¿Por qué? Porque vio que Agar, que ahora su sierva, como que la comenzó a tratar a su ama con desprecio. Como decir, yo estoy embarazada de Abraham y tú no. Entonces eso no le gustó obviamente a Sarai. ¿Y qué empezó a hacer Sarai? Empezó a tratar con mucha dureza a Agar. Tanta dureza, tanta opresión, que hubo un momento en que Agar no aguantó más y huyó. Entonces ahí viene el pasaje que vamos a leer. Génesis 16 del versículo 6 al 14. Y quiero que te puedas poner al leerlo en la posición de Agar. Porque, ¿qué le pasó a Agar? Por obedecer a su ama. Ahora estaba en una situación crítica. Porque ella ya estaba embarazada y ahora tenía que huir sin rumbo, sin certezas, sin un plan. Entonces ponte en la posición de Agar y imagínate, si te tocase vivir eso, ¿cómo te podrías sentir? Así que vamos al Génesis 16, versículo 6. Dice, Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz como ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó.
El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua, en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió: yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo: ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa, mira bien lo que significa Ismael, Dios, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. 13. A partir de entonces, escucha bien esto, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, que le había hablado. Ella dijo: tú eres el Dios que me ve. También dijo: ¿de verdad he visto a aquel que me ve? Así que ese pozo fue llamado Beer Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Y aún se encuentra entre Cades y Beret. Entonces, de esta historia yo quiero que podamos rescatar rápidamente dos versículos. El primero es el versículo 11. El versículo 11 que dice: el ángel también dijo: ahora estás embarazada, darás a luz un hijo, lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. ¿Qué podemos aprender de esto? Cuando tú estás en momentos de angustia, ¿quién va a tu encuentro? El Señor. El Señor va a tu encuentro. Siempre, cuando tú estés en un momento de angustia, el Señor irá a tu encuentro. ¿Por qué? Porque Él siempre está atento y Él escucha nuestro clamor. Es decir, primera enseñanza: cuando tú te encuentres en un tiempo de angustia, tú tienes que clamar. ¿Se entiende un poco lo que es clamar? Es decir, no es como tal vez tu oración o tu tiempo con Dios habitual de día tras día, sino que es aquello en el cual realmente tú estás entregando todo y estás mostrando realmente al Señor que Él es tu única esperanza, y vas con todo lo que hay en ti para acercarte a Él y para que Él te escuche. Es decir, cuando en estas partes del proceso estás tal vez desgastado, cansado, poco lúcido, realmente ya no estás pensando con claridad, toma lo poquito que te quede de fuerzas. Toma lo poquito, lo escaso que te quede de lucidez, de claridad en el pensamiento, y con eso clama. Con eso clama. Pídele al Señor que intervenga en tu situación, realmente que tú puedas verlo y tomar lo que Él te está ofreciendo para ese tiempo. Estas instancias de angustia son especialmente buenas para que nos hagamos dependientes de Él. No sé si alguna vez han escuchado, las personas se acuerdan del Señor solamente en los tiempos de aflicción, de dolor, cuando necesitan un milagro. Realmente muchas veces uno llega en ese instante llega a conocer al Señor. ¿Cuál es el tema? De si después de eso continuamos con Él o nos apartamos y tenemos que esperar al próximo tiempo de aflicción y de angustia para volver a tomar su mano, que ahí es donde estaría un poco el error en la manera de relacionarnos con Él. Así que cuando tú estés en angustia, tú tienes que clamar. Así que si tú estás viviendo un tiempo de angustia, anota eso, clamar, y llévatelo para tus tiempos con Dios. Y el otro versículo que quiero destacar es el versículo 13. Dice: a partir de entonces, a partir de ese encuentro divino que tuvo Agar, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, que Él le había hablado. Ella dijo: tú eres el Dios que me... que ahí la palabra nos establece que significa Él. ¿Cómo se dice? El Roi. El Roi es: tú eres el Dios que me ve. Creo que hay un carrito en Coyhaique que se llama el Roi, ¿cierto? Siempre he estado tentado a ir a preguntarle si el hombre es cristiano o no. Sí. ¿Sí? ¿Viste? Entonces, cuando tú vayas por ese lugar de completo de comida rápida, recuerda, el Señor me está viendo. ¿Viste? Ahí ya tienes en el caminar en Coyhaique, tienes la posibilidad de ir recordando. Así que gracias por el Señor, el Roi, por dejarlo ahí bien grande, con letras bien claras. Entonces, lo que yo quiero decirte y lo importante de Agar es que cuando uno tiene un encuentro personal con el Señor, deja marcas, deja sellos.
Y en el caso de Agar, establece una conexión personal que le va a recordar por toda la vida ese momento. Desde ahí Agar ya no solamente se refería a Dios como Adonai, como el Señor, sino que se refería como el Roy, el Dios que me ve. Ya no lo veo lejano, sino que veo que hay algo personal. Entonces, cuando nosotros vivimos experiencias íntimas con el Señor, somos capaces de identificarlo de maneras concretas que tienen gran significancia y impacto para nosotros. Yo no sé cómo tú te puedes acercar al Señor. Tal vez alguno dice, yo puedo decir, Dios mi sanador, porque Dios me sanó de una enfermedad importante. O yo puedo decir, Dios es mi fortaleza, porque realmente en tiempo en la cual me sentía muy débil, lo vi a Él tomar absoluta soberanía y fortalecerme de donde yo no podía. Hay tantas maneras en las cuales tú puedes referirte al Señor. Pero eso va cuando tú tienes experiencias personales con Él. Si no, simplemente estás diciendo algo que aprendiste. Pero cuando tú lo viviste, nada ni nadie te lo puede robar, ni quitar, ni decir, hey, es mentira. Nosotros nadie le podría decir a Agar, hey, Agar, ¿por qué le dices así si son mentiras? No, tú no puedes negarle su testimonio. Coherentemente, obviamente lo puedes llegar a hacer, pero realmente para ella nadie le iba a robar esa verdad. Así que la invitación para el tiempo de angustia es que tú puedas también darle un nombre al Señor. Y tal vez tú puedes coincidir con Agar y decir, ahora yo lo puedo llamar el Dios que me ve, porque ahora realmente entiendo que no solamente está en el tercer cielo escondido detrás de las nubes, sino que Él está cerca mío y me ve y me observa y se preocupa de mis procesos. Y al ver esta historia me acordé de un versículo que en este tiempo lo he encontrado como tremendo, realmente mucho poder hay acá. Y está en Salmo 121. Te invito a que puedas ir al Salmo 121. Vamos a leer la versión Reina Valera 60 en este caso, porque ocupa una palabra que creo que es importante que tú puedas atesorar. Así que vamos con el 121, versículos 1 y 2. Y al leer este Salmo, un poco lo que espero y lo que el Señor puso en mi corazón, es que refuerce esta verdad que estamos conversando. Es un salmo que tal vez los que llevan más tiempo lo conozcan. Y tal vez para algunos en tiempos de aflicción se ha transformado en su caballito de batalla. Muy bien. Y si tú no lo conoces o lo conocías y no lo has utilizado como hay que utilizarlo, empieza a conocerlo o empieza a emplearlo. Salmo 121, 1, 2 de Reina Valera 60 dice: alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos al Macay. Alzaré mis ojos al divisadero. Alzaré mis ojos al Cinchao. Y no sé muchos más. Cerro Negro. Y estamos rodeados de muchos cerros. Alzaré, fácil para nosotros. Imagina estuviéramos en un desierto. Alzaré mis ojos. Acá podemos hacerlo. Alzaré mis ojos a los montes. Y mira lo que viene ahí. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando tú estés en tiempos, por tanto, en tiempos de aflicción, en tiempos de desesperanza, de angustia, levanta tu cabeza, levanta tu mirada. Y cuando levantes tu mirada y salgas un poco de esa posición de avestruz que de repente tomamos, como que nos encerramos en el problema y miramos solamente nuestra realidad, vas a poder darte cuenta de que vas a poder cruzar mirada con... ¿Con quién vas a cruzar mirada? Con el Señor. Porque el Señor es el Dios que te ve. Por eso dice, levanta tu cabeza, alza tu cabeza, mira hacia los montes, mira realmente, ya no mires tu realidad o tu superficialidad, sale de ahí. Y yo te digo que cuando levantes la cabeza vas a encontrar la mirada de Cristo. Y cuando encuentras la mirada de Cristo, sé que todo va a estar bien. Sé que todo va a estar bien cuando te veo. Cuando te veo sonriéndome, cuando te veo alentándome, cuando veo tus ojos de amor sobre mí. Si necesitas en este momento socorro, me gusta esa palabra, es como no es solo ayuda, no es solo auxilio, socorro es como un grito de emergencia, es un SOS, es decir, es lo último, necesito un socorro. Vas a encontrarte siempre con el Señor, que hizo los cielos y la tierra, por tanto, tiene todo poder. Por eso establece esa realidad, para recordarte, hey, Él hizo todo. Así que cualquiera sea tu problemática, tranquilo, Él sabrá cómo resolverla. Así que atento, porque si tú agachas tu mirada, difícilmente vas a poder cruzarla con el Señor. Pero si tú levantas tus ojos a los montes y dices, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda?
vas a poder verlo y tomarlo, si tú quieres, la opción que el Señor te está dando. Así que anótalo si no lo conocías, porque realmente es un versículo de esos que uno debiese guardar en su corazón, y además que es cortito, así que también me ayuda a memorizarlo. No quiero terminar esta historia de Agar sin que puedas tú saber, si es que no lo sabes, qué fue realmente lo que originó esta situación crítica que vivió Agar. Porque tú puedes decir, fue Sarai, fue su arrebato la que la llevó a huir y entonces después tener este encuentro. Pero no, hay algo previo. Y eso previo yo quiero que tú lo puedas ver, porque puede ser la razón de lo que tú estás viviendo. Y cuando tú conoces la causa de los procesos tal vez negativos, adversos, angustias que vives, puedes ir y resolverla. Puedes ir y tomar la ayuda y la sabiduría del Señor, porque ya sabes qué fue. Ya sabes lo que hay que reparar. Así que vamos a Génesis, pero ahora al 15. Génesis 15, versículos 4 al 6. Así que ahí regresa a Génesis, por favor. Génesis 15, versículos 4 y 6. Entonces, el capítulo anterior al que estábamos leyendo al principio. Dice, está hablando el Señor con Abraham. Después el Señor le dijo, voy a introducir un poquito para aquellos que no conocen Génesis 15. Abraham está en este conflicto con el Señor de por qué no le ha dado hijos. Y ya en esa desesperanza de que no los va a tener. ¿Ya? Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham, todavía no le cambiaba el nombre, afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su... Entonces, ¿pueden entender un poquito el origen de lo que vivió Agar? Normalmente le podemos echar toda la culpa a Sarai, pero ¿quién tenía gran responsabilidad? ¿Quién tenía gran responsabilidad? ¿Y por qué? Porque Dios le había dado una promesa, una palabra. Y Abraham lo que hizo fue intentar ayudar al Señor. Porque finalmente estaba llegando a tener un hijo, ¿cierto? ¿Y cuántas veces nosotros tratamos de ayudar al Señor? ¿O soy el único que de repente me he visto en esa? Como tratando de ayudar, de acomodar. Sí, esto me suena que proviene de ti, Señor, ya. Pero cuando no recibimos la instrucción precisa del Señor, hay mucho riesgo de ir metiendo mucho de nuestra cosecha. ¿Y por qué fue Abraham? Porque la idea fue de Sarai, ¿cierto? Ella fue la que urdió el plan. Pero ¿ves en algún momento que Abraham se opuso? No, esposa, yo no me voy a meter con la sierva porque el Señor me habló. Y yo creo que si me habló es porque el hijo tiene que ser en torno al matrimonio. Tiene que ser en torno a mi relación contigo. No sé cómo físicamente, por la edad que tenían, pero tiene que ser ahí. Abraham no dijo nada. Abraham se cayó. Nunca se opuso. Entonces es importante visualizar esto porque tal vez, solo tal vez, el tiempo de angustia que estás viviendo fue causado porque empezaste a hacer las cosas a tu manera. Empezaste a tratar de ayudar a Dios y pusiste todo mucho más complejo tal vez de lo que veías en un comienzo. Entonces analiza tu caso personal, porque puede ser que ahí está el origen de la problemática que has vivido y tienes que volver al punto de tu última palabra que Dios te entregó. No sé si alguna vez alguien ha escuchado eso. No te muevas de la última palabra que el Señor te entregó. Esa es la certeza. Camina en torno a ella. Si tú empiezas a generar otras cosas, ten cuidado, porque si Dios no te ha hablado, tal vez tú te estás yendo por tus lados. Y si te diste cuenta que estás a mitad del camino ahí en un desierto y te perdiste, ¿a dónde tienes que volver? A la última palabra que el Señor te entregó. Y de ahí volver a esperar, a escuchar y saber qué pasos siguientes dar. El seguir y el esperar las instrucciones de Dios durante nuestros procesos es un buen antídoto para no caer en la angustia. Así que si alguien no quiere caer en la angustia, si alguien no quiere caer en esos estados de ansiedad extrema, tiene que apuntar a lo que hemos estado conversando. Espera las instrucciones del Señor. Los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Ten paciencia, ten paz, porque Él es fiel y verdadero y Él te llevará siempre por buen puerto.
Esa es la primera historia, la historia de Agar, así que espero que hayas podido tomar y absorber lo que de ahí viene. Y quiero decirle algo, confesarles algo. Estoy sin reloj, así que es peligroso esto, pues es muy peligroso, estoy sin reloj. Son 20 para las 2. Ya, gracias. Por favor, Víctor. Vamos con la segunda historia, la depresión de Elías. Vamos a hablar sobre un momento depresivo que vivió Elías. Si conocían a Agar algunos, supongo que muchos más conocen a Elías, ¿cierto? ¿Quién conoce a Elías o algo de Elías? ¿Ya? ¿No es Elías Figueroa, por favor? Qué fome estoy. Ya. ¿Quién era Elías? Un profeta. Un profeta del pueblo de Israel, y de hecho es uno de los profetas más recordados. Tú ves de repente cómo es citado en el Nuevo Testamento y puedes darte cuenta un poco del renombre que tuvo Elías. ¿Y por qué uno de los más recordados? Porque uno al leer sus historias puede observar cómo Dios obraba poderosamente a través de él. Entonces, cuando uno escucha hablar de un profeta, y más encima de un profeta de renombre que el Señor usó de manera poderosa, lo menos que esperarías ver de una persona así es verlo desesperanzado. Lo menos. Porque dice, Señor obra a través de él, es un profeta, es decir, en ese tiempo era la voz autorizada de Dios para el pueblo. Entonces la desesperanza es algo que dice uno, no me suena tanto. Y más encima, con el contexto previo que yo te voy a dar al pasaje que vamos a leer. ¿Cuál es el contexto previo? Que muchos pueden conocer esta historia de Primera de Reyes, capítulo 19, en la cual Elías, solo Elías, se enfrenta a 650 profetas de dioses paganos. No sé si alguien conoce esa historia, ¿sí? Que es bastante como loca, ¿cierto? Que habían 2 holocaustos y que un poco lo que estaban haciendo era poder mostrar quién era el Dios verdadero. Tú puedes ver cómo los profetas de Baal hicieron rituales muy extraños, muy extraños, y no sucedió nada. ¿Y qué hace Elías? ¿Alguien sabe lo que hizo Elías con el holocausto? Lo mojó, ¿cierto? Lo mojó, entonces uno dice, pero este está loco, es decir, tiene que caer fuego, tiene que prenderse, el agua no va por ahí. ¿Y qué sucedió finalmente? Bajó fuego del cielo, el Señor hizo prender ese holocausto y por tanto fueron derrotados y humillados los profetas de esos dioses paganos. Entonces, ojo con esto, porque este contexto no es porque sí, tiene antecedente, porque puede ser que hoy día te encuentres frente a tu mejor victoria. Ayer tuviste tu mejor victoria. Ayer con el Señor venciste gigantes, viste a Goliat caer y le cortaste, como dice la palabra, la cabeza al gigante. Pero ten cuidado, porque si tú estás firme en tus propias capacidades y no en el Señor, puede ser que después de tu mayor victoria venga tu peor caída y caigas como en un tobogán de máxima velocidad y sin frenos. Entonces ten mucho cuidado, afírmate siempre en el Señor. Vamos con el pasaje, Primera de Reyes 19, versículo 1 al 4. La historia que te da de contexto, estaba en el 18. Primera de Reyes 19, 1 al 4, para que podamos llegar entonces al Antiguo Testamento. Entonces es inmediatamente después de esta victoria tremenda que Dios le dio a Elías. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, es decir, lo que te acabo de contar. Incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. 2. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana hasta ahora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Entonces este mensaje llegó a Elías, versículo 3. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Entonces uno dice ya ahí como que, chuta, pero Dios lo respaldó. ¿Y qué pasó? Pero mira aún lo que viene. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morir. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. ¿No es drástico el cambio? ¿No es como de 180 grados lo que pasó? Dios lo había respaldado, tal vez como hasta hace mucho tiempo no había respaldado un hombre frente a tanta cantidad de personas. Pero vemos que a pesar de ese respaldo del Señor,
Frente a la amenaza de Jezabel, Elías primero tuvo miedo, después decidió huir para salvar su vida, y a tal nivel llegó su angustia que en el versículo 4, como leímos recién, le pide a Dios que heavy, ¿no? Le pide a Dios, quítame la vida, frente a esa amenaza de Jezabel. Si tú lees, yo te invito a que tú lees, porque nos vamos a saltar unos versículos, pero si tú lees los versículos que siguen, podrás darte cuenta que obviamente la historia continúa y que en este tiempo de aflicción, de angustia, de máxima depresión, el Señor envía ángeles para alimentar a Elías, para alimentar a su profeta. Y después de 40 días, Dios le habla a Elías. Y acá vamos a leer. Vamos ahora al versículo 10 al 13, el mismo capítulo. Versículo del 10 al 13. Acá ya es Elías hablando con el Señor. Dice: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro, si lee la Reina Valera, un silbo apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Entonces tú puedes ver acá que Dios no estaba en él. No estaba en él. No estaba en él. Fuego. ¿En qué estaba Dios? Y tú puedes verlo, que estaba en ese suave susurro, porque ¿qué hace Elías? Dice, cuando Elías lo oyó ese silbo apacible, ese suave susurro, se cubrió la cara con su manto. ¿Por qué se cubrió la cara con su manto? Porque iba a estar en la presencia del Señor. No se lo cubrió por otra cosa, sino porque ahí entendió de que ahí estaba la presencia del Señor. Estos tiempos de vulnerabilidad son precisos para afirmar nuestra relación con Dios y para así poder escucharlo correctamente. Eso fue lo que pasó ahí, fue como volver a sincronizar a Elías con la voz del Señor. Y esto es vital esto, así que no lo dejes así como, no, yo no escucho, no te quedes conforme o tranquilo si tú no escuchas a Dios, porque sin la voz de Dios no podemos seguir avanzando. Y lamentablemente lo único que nos espera es quedarnos estancados. Así que tú no te quedes tranquilo si, no, yo no escucho la voz de Dios. Si tú no escuchas la voz de Dios, por favor, acércate, conversemos, oremos. Podemos generar ayuda para poder guiarte en lo que la palabra te va a llevar a un encuentro cercano, personal e íntimo con Dios, de donde tú vas a hablar con Él. Y Él va a hablar contigo y tú lo vas a poder escuchar. No te quedes conforme con eso. ¿Y por qué? Mira lo que pasa con Elías. Elías venía de conocer a Dios. ¿Pero a cuál Dios? Al Dios de las manifestaciones extraordinarias. Al Dios que trajo un fuego y ¡wow! ¿Qué es esto? Pero Elías no estaba conociendo al Dios del suave susurro, al Dios del silbo apacible, a ese Dios íntimo, cercano, a ese Dios que es capaz como un papá de cuidar de sus hijos y de alimentarlo. Por eso iban ángeles a alimentar a Elías. Elías necesitaba eso. ¿Por qué? Finalmente, ¿cuál es la identidad que te hace superar todo temor? Ser hijo, ¿cierto? ¿No dicen Romanos que ya no estamos esclavizados al? Sino que ahora podemos gritar con libertad, Abba. Eso es lo que le faltaba a Elías. Entonces no te quedes, si tú también te toca vivirlo, no te quedes con el Dios de las manifestaciones extraordinarias, que es. Y gracias a Dios que Dios... No, está mal ahí, algo está mal. Pero gracias por nosotros, qué bendición para nosotros poder tener un Dios así. Pero anda en búsqueda del Dios de la intimidad. Anda en búsqueda del Dios del suave susurro. Anda en búsqueda del Dios del silbo apacible. Porque cuando sufras angustia, amenazas, personas que quieran incluso tu destrucción,
no física, pero tal vez tu destrucción en el laboral, en una relación, etc., tú vas a encontrar ahí total certeza, total seguridad. Entonces, cuando te veas en un estado como el de Elías, bajoneado, triste, y espera un Dios que nunca haya realmente también declarado eso como Dios quítame la vida, o hayas podido pensar un poco en eso. Pero si aún ha sido tu caso, recuerda que aunque se pueda ver todo nublado, aunque se pueda ver todo oscuro, ¿qué hay detrás de las nubes? Les cuento algo rápido. Ayer el día acá en Coyhai que estaba cerrado, ¿cierto? Nosotros fuimos a Aysén. Y a medida que fuimos a Aysén, las nubes empezaron a despejarse, y en Aysén parecía un día de verano. Estaba sol tremendo, ¿cierto? Engáñame, sol tremendo. Sol tremendo. Y eso el Señor ahora me lo recuerda, es lo mismo. Siempre está el sol detrás del oscuro que tú ves. Detrás de la neblina que tú ves, siempre vas a encontrar ese sol. ¿Y quién es nuestro sol? Malaquías 4.2. Vamos a Malaquías 4.2. Si tú no lo conoces, ahora conócelo. Para que tú puedas realmente entender quién es nuestro sol. ¿De quién podemos esperar ese poder verlo a pesar de todo lo oscuro, de todo lo nublado? Podemos apreciarlo a Él. Malaquías 4.2 dice, ¿no? Ya tomo agua entonces. Ya, Malaquías capítulo 4, versículo 2 dice, sin embargo, para ustedes, ¿qué? Que temen mi nombre, para mis hijos, se levantará el sol de justicia, con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. ¿Quién es el sol? Nuestro Señor. Y es un sol hermoso que viene ¿con qué viene el sol? Dice, con sanidad. Cuando tú estás en angustia, en depresión, ¿qué es lo que está herido? ¿Qué es lo que está enfermo? Tu alma. Necesitas sanidad en esos tiempos. Sanidad para tu alma. Pero para eso tú tienes que poder ver ese sol. Y para poder ver el sol necesitas conocer al Señor y aprender a escuchar su voz. Por eso, no te puedes quedar quieto si tú no escuchas la voz de Dios. Porque cuando tú escuchas la voz de Dios, en el tiempo de mayor nubosidad, vas a poder acordarte siempre que está el sol y vas a buscarlo. Para ver ese sol de justicia que tiene la sanidad necesaria para ese tiempo de aflicción. Entonces, primero fue la historia de Agar. Ahora vimos este episodio de depresión de Elías. Y la última historia es sobre nuestro amado Jesús. Sobre nuestro amado Jesús. Y un episodio ahí que es muy importante, que le he puesto ahí como subtítulo, la presión sobre Jesús. Hasta nuestro amado Jesús vivió una etapa de extrema angustia y presión. ¿Y cuándo fue? Fue en los momentos previos de su arresto y posterior crucifixión. Así que vamos a Lucas. Vamos a Lucas capítulo 22. Lucas 22, versículo 41 al 44. Con esta historia vamos a terminar. Espero que siga aún reforzando y entregando nuevos elementos para este tiempo que puedas estar viviendo en el hoy. Lucas 22, tercer evangelio, versículo 41 al 44. Entonces aquí ya es cuando están en el Monte de los Olivos y el Señor se aleja para tener un tiempo a solas con Dios. Y si aún quiere saber más de contexto, y le pide a sus discípulos que hagan vigilia por Él. ¿Se acuerdan? Al grupo íntimo y cercano. ¿Y qué hizo ese grupo íntimo y cercano? ¿Cierto? Vamos, versículo 41, así que no te duermas ahora y escuchemos esto. Dice, se alejó a una distancia de ese grupo, como de un tiro de piedra, cerca, es decir, se arrodilló y oró. Y mira la oración de Jesús. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. ¿Puedes imaginar cómo estaba Jesús en ese momento?
tú ves a Jesús siempre muy afirmado en la misión que Dios le enseñó, que Dios le entregó. Pero en ese momento, ¿qué le está pidiendo Dios? ¿Puedes liberarme de esta misión? ¿Puedes liberarme de la misión que viene? No sé si lo puedes leer. Dice, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Pero inmediatamente dice, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y era tal el momento que el Evangelio de Marcos entrega, para que tú después lo leas, Marcos 14, si no me equivoco, el Evangelio de Marcos establece que en ese momento Jesús tenía su alma destrozada, dice, destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Así estaba Jesús, angustiado, una presión máxima sobre su vida. Y este episodio de la vida del Señor, ¿por qué lo traigo hoy día a este mensaje? Porque nos muestra algo que es necesario que debamos hacer. Y es ser sinceros. ¿Con quién? Con el Señor. Debemos ser sinceros con el Señor y reconocer cuando llegan esos momentos los cuales ya no podemos más. Jesús podría haber tomado otra actitud ahí. Podría haber dicho, no, sí, yo sé quién soy y yo puedo afrontar esto. Jesús no se convirtió en un superhombre en ese momento. Él mostró su aflicción al Padre y le pidió, pero dijo, quiero que se haga tu voluntad finalmente. Pero entonces, si ni Jesús lo hizo, ¿por qué muchas veces nosotros sí tomamos esa actitud de superhombre, de supermujer, y en la cual es, no, si yo puedo afrontar todo, no, si yo puedo superar todo lo que se ponga frente a mí? Y confiamos en nuestras fuerzas. ¿Por qué tomamos esa actitud si ni siquiera en Jesús encontramos ese tipo de pensamiento? Lo más sabio que tú puedes hacer en estos tiempos de máxima aflicción, de extrema presión, es rendir tus fuerzas. Ríndete. Escucha bien, ríndete. Banderita blanca, ya no puedo más. Me rindo. Porque cuando tú te rindes por tus fuerzas, solo ahí le das paso a que Dios tome Él y sea soberano de lo que estás viviendo. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Tú te diste cuenta qué pasó en ese momento? En lo que acabamos de leer. ¿Qué sucedió? Fue fortalecido. Léelo, dice el 43. Entonces, cuando el Señor entregó, cuando el Señor dispuso, dijo, sin embargo, que se haga tu voluntad y no la mía, y no por mi fuerza y no lo que yo soy capaz, entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Cuando nosotros entregamos el control, somos fortalecidos directamente por Dios. Y podemos empezar a descansar en Él. ¿Y por qué crees que Jesús pudo descansar en la voluntad de Dios? ¿Por qué pudo descansar en la voluntad de Dios? Porque confiaba en Él. Porque la voluntad de Dios es... Tú me puedes decir, oye, pero eso se escribió después en Romanos. Pero eso es algo que el Señor ya sabía, que Él ya conocía. Él ya conocía que la voluntad de su Padre es buena, agradable y perfecta. ¿Y tú sabes eso? ¿Tú sabes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Entonces, ¿no te conviene mucho más descansar en su voluntad que lo que tú puedas hacer? O como tú puedas estar pensando que la vida tiene que ser para ti. ¿Y sabes qué? Yo creo que en esos momentos Jesús recordó una promesa. ¿Y cuál promesa recordó? La del Salmo 23. La del Salmo 23. Y un versículo en especial quiero entregarte. Salmo 23, versículo 4. Búscalo, por favor. Salmo 23, versículo 4. Y vamos a leer la Reina Valera 60 porque aquí también ocupa las palabras precisas que creo que es para este momento. Y es una promesa que nosotros debiésemos tener muy presente. Tal vez acá hay cristianos de tiempo que se saben el Salmo 23 de memoria. Y genial. Pero ahora que este versículo 4 tú puedas visualizar si lo vives y está siendo parte de ti. Así que vamos con el versículo 4 que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo creo que Jesús se acordó de eso. Estaban en el valle de sombra de muerte, en el peor lugar posible, frente al peor futuro posible que a un hombre, como él tomó la posición de hombre, le podría esperar.
pero de él debe haber recordado: no temeré mal alguno, porque tú, papá, estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán el aliento y me darán las fuerzas que necesito para someterme a lo que me espera. Entonces, aun cuando pasemos por el momento más triste y desolador, que no sé si hay otro que tú puedas asemejar a lo que vivió Jesús, no hay nada que temer o por lo que preocuparse, ya que el Señor está a nuestro lado para protegernos y para alentarnos. Entonces hemos visto hoy día 3 relatos de la palabra: Agar, Elías, y hemos terminado con nuestro amado Jesús. Y de ellos hemos podido ver que hay grandes enseñanzas, y espero que hayas anotado, que hayas guardado, porque lo que tú debieses hacer ahora es tomar eso y accionarlo. Si es que estás viviendo un tiempo de tristeza, de desgaste, de cansancio extremo, ponle tú el nombre. Y si no, guárdalo para cuando tengas que enfrentar eso, para que sepas cómo aplicar. Y no olvides lo que dije en un principio: hoy día estás frente a una hermosa oportunidad. Hoy día estás frente a una oportunidad de tomar esto y de agarrar un impulso como nunca tal vez antes has tenido en tu relación con Jesús, y de avanzar hacia aquello que Él te ha prometido. Te invito, si te puedes poner de pie, vamos a terminar el día de hoy. Y para terminar, quiero darte solamente un último consejo, sobre todo aquellos que están viviendo hoy día ese tiempo de aflicción, ese tiempo de estrés, ese tiempo de bajón, ese proceso desértico, como tú quieras decirle. Cuando te encuentres en esa situación de angustia, de desesperanza y con ganas de no continuar, este es el consejo: abre tu boca. Abre tu boca y comienza a adorar. Que es adorar cuando estemos bien. No, Señor, yo cuando esté bien voy a comenzar a adorar. No esperes a estar bien. Bajo cualquier circunstancia en la que uno se encuentra, debiese decidir alabar el nombre del Señor. Y cuando tú decides adorar y alabar, empieza a producirse algo poderoso en ti. ¿Por qué? Porque te desprendiste de aquello que te incomoda y que todavía está ahí. Te olvidaste de la tormenta, te olvidaste de la circunstancia de muerte que estás enfrentando y decidiste volver al origen, que el origen es la relación con papá. Y no solamente te quedaste ahí callado, sino que lo exaltaste y lo adoraste y lo pusiste en el lugar que Él merece en tu corazón. Cuando sucede eso, tú entregaste el control y tu corazón se empieza a llenar de esperanza. Y eso es. Hemos cantado muchas veces una canción que dice: levanta un aleluya. Levanta un aleluya frente a la adversidad. Levanta un aleluya sobre la incredulidad. Levanta un aleluya cuando el temor está ahí. Aún en la tormenta cantaré al Señor. Todo eso no es solo una bonita canción, es vida pura. Es un consejo tremendo que proviene del corazón del Padre. Esto no es mi ocurrencia, esto lo encuentro en la palabra. ¿Y dónde lo encuentro? Y no busques esto, solamente te invito a que puedas estar ahí con el Señor. Cierra tus ojos y escucha esta palabra y empieza, si es tu caso, empieza a accionar como accionó Habacuc. Habacuc 3, 17, 18. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aún así. Así que si tú estás viviendo, si tú hoy día estás viviendo esto y te sientes como el Habacuc, te sientes como que no hay fruto, no florece, las cosas que hiciste mueren, las cosas que en un momento estaban llenas ahora parecen vacías, aún así alégrate en el Señor y gózate en el Señor. No dice solamente, ok, sí, creo que Él existe. Dice, me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Saldré del pozo, saldré de la situación que me encuentro y me iré hacia el gozo de mi salvación, hacia el gozo de mi Redentor. Así que toma esa posición ahora. Toma esa posición. Muchas veces esperamos que suene una canción para adorar, pero para aquellos que realmente hoy día quieran salir de esa situación, la adoración no va por la canción que escuches, va por lo que hay en tu corazón. Así que empieza a adorar al Señor.
Empieza a adorar al Señor. Si hoy día, tú sabes, esto hoy día me representa, esto hoy día me llega porque estoy justamente en un tiempo así, ya no puedo más, ya he intentado muchas maneras y aún me siento atrapado, aún me siento vacío, aún me siento en el desierto. Este es el momento para que tomes la mano del sol de justicia que viene con sanidad en sus alas y que te ayudará a salir de ahí. Pero recuerda, transformado, transformado. No deseches los tiempos de desierto, no deseches los procesos. Toma todo lo que el Señor quiere entregarte ahí. Incluso puede ser que la tormenta hoy día no desaparezca, aunque tomes esta actitud de adoración. Pero lo que va a cambiar es que ya no vas a estar solo en la tormenta, sino que vas a sentir la mano de Jesús contigo. Y caminar por la tormenta va a ser mucho más fácil. Es como lo que la palabra dice de cuál es la paz cristiana. La paz cristiana no es el término de conflicto. La paz cristiana es que en la tormenta tú estás en el barquito en medio del lago tormentoso, pero estás en paz porque en el barco está Jesús. Y eso es todo lo que importa. Eso es todo lo que importa. Eso es todo lo que importa. Y siento muy fuerte en mi corazón que hoy día hay personas que están viviendo esto. Así que pasa adelante. Pasa adelante. Si tú estás viviendo este tiempo, pasa adelante. Pasa adelante. Pasa adelante. Da desde ya un paso de fe y pasa adelante. Hace tiempo que no me pasaba esto con un mensaje, que lo construía y el Señor me decía, esto tiene nombre y apellido. Esto tiene nombre y apellido en el hoy y lo necesitan hoy. Lo necesitan hoy. Así que pasa adelante sin temor. Si sientes seco, si hay angustia, si ves que no hay salida, si parece todo oscuro, si estás en este proceso, pasa adelante. Pasa adelante. No tengas temor, no tengas vergüenza. Pasa adelante. Si para ti en el hoy esto no tiene sentido, guárdalo en tu corazón, tenlo en tu equipamiento, en tu mochila de herramientas para que lo puedas emplear cuando te toque vivirlo o si otro lo vive puedas aconsejar. Pero ven, Señor, ven con tu presencia.